¿qué tal amigos de Sunum? Mi nombre es Hilary y esta noche estoy del lado de María Suset Quiroa. Ella es periodista, también es estudiante de doblaje y trabaja en una radio local de Quiché llamada Radio Fantasía. El día de hoy le damos la bienvenida a Suset. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Suset. Y como primera pregunta tenemos, ¿cómo empezaste la radio? ¿Cómo fue ese inicio o fue tu deseo de impulsarte para trabajar en una radio? Bueno, más que todo fue el deseo de aprender más a fondo acerca de la locución. Desde que empecé a practicar con pequeños proyectos de doblaje, dije, también me gusta la radio, entonces siento que la locución y el doblaje van mucho de la mano porque hay que pronunciar correctamente las palabras, entonces siento que eso va muy de la mano. Entonces a raíz del doblaje me llamó atención la radio y fue cuando ya fui a buscar trabajo aquí en Quiché para aprender más que todo. Y eso fue justo hace poco, cumplí un año en la radio, fue como en septiembre del año pasado que ingresé ya por primera vez y llevo justamente un año en Radio Fantasía Quiché. Eso es increíble. ¿Y qué tal? ¿Cómo es tu programa? ¿Cómo podrías describir tu palabra en una sola palabra? Juvenil, así lo describía, juvenil. Oh, ¿y qué tal? ¿Cuál es el estilo en particular de tu programa? ¿Cómo manejas o cómo interactúas con la audiencia que te escucha todos los días? Pues más que nada, siempre ya tengo como que mi dinámica, llego y digo una frase para motivar a la gente, para alegrarle su día. Y siempre les recuerdo, ¿verdad? Que nos pueden escribir en nuestro WhatsApp o pueden llamar. Y lo que más hacen las personas, creo que aquí en Quiché son algo tímidas, pero sí lo hacen por mensaje de texto en WhatsApp, es donde más me escriben así, oye, ¿me puedes poner tal canción? Incluso sí he recibido comentarios de, ay, aquí tengo a mis hijas bailando la canción de Merlina, por ejemplo, cuando la pongo en la radio y cosas así, pero casi siempre es por mensaje de texto y a veces llaman, pero como que son algo tímidos y más escriben por WhatsApp. Y con esas clases de interacciones, ¿tienes alguna anécdota o algo memorable que te haya pasado con alguno de tus oyentes de la radio? Pues no tanto así una anécdota memorable, diría más que es un logro que justo cuando estaba en mi programa me llamaron, creo que fue un hospital o creo que fue un laboratorio, algo así, y me dijo, es que nos gusta mucho tu programación y nos gustaría como que pusieras anuncios en la radio y así. Entonces siento que eso fue un gran logro porque dije, a raíz de que me estaban escuchando, quisieron como que pautar con la radio. Considero yo que es un logro más que una anécdota, es un logro que yo dije, ay, qué bonito que por mí. Sí, Entonces, eso. claro, se debe sentir muy lindo el hecho de que los oyentes aprecien todo lo que haces en tu programa, a pesar de que no hay un contacto físico, sino más algo a la distancia, ¿verdad? ¿Y cómo crees que ha evolucionado la radio a lo largo de tu carrera? ¿Qué cambios importantes has observado en la industria radial? Considero que más que todo, que ya todo es más tecnológico y por internet. Antes era la frecuencia modulada FM, pero ahora por cuestiones de tecnología y todo nos pasamos únicamente en línea. Y cualquiera diría, no, es que ahí casi nadie lo va a escuchar, pero la verdad es que sí tenemos bastante audiencia que nos escucha en Quiché. Entonces considero que ese es uno de los cambios, que ya no es tanto la FM como lo conocíamos antes, sino que se pasó a internet. Y otra cosa es el equipo, ¿verdad? Porque antes únicamente con CDs hacía la vieja escuela, ¿verdad? Uno buscando el CD cuando le pedían las canciones. Ahora ya no, únicamente con computadora, mezcladora, y ahí ya uno puede hacer su programa en la radio, ¿verdad? Entonces considero que el equipo y el internet. Sí, como tú decías, hay que usar diferentes equipos, hay que saber manejarlo, incluso la voz es un aspecto muy importante. ¿Tú trabajas tu voz de alguna manera? ¿Tienes no lo sé, algún acto o ritual que hagas antes de entrar a la radio para preparar tu voz? Pues francamente casi no lo hago, eso lo hago más en el doblaje, a consejo de Ujú. un amigo mío. Lo que sí hago siempre es llevar agua, ¿verdad? Porque sí, a la larga uno se deshidrata. Pero si tuviera que decir como algo para preparar la voz, digamos, un amigo mío me recomendó en el doblaje que para alcanzar distintos tonos hiciera sonido como de sirena de ambulancia, ¿no? Así de, sí, ¿verdad? Entonces, para alcanzar esos tonos, ese sería el ejercicio que diría yo más en el doblaje, que lo hago más que todo. Claro, y cualquier o algún consejo que le darías a todas esas personas que tal vez no tienen los recursos para alcanzar una educación como tal para manejar su voz, ¿verdad? Porque hay distintas formas, tanto como para la radio como para el doblaje, es algo también de cierta forma distinto, ¿verdad? Y no tienen esa clase de alcance, esa educación.
como qué consejos les podrías dar a esa gente que no tienen esa clase de calidad educativa y quieren hacerlo desde sus propios hogares o por sus propios medios para comenzar una carrera como tal? Pues en cuestión de la radio yo aprendí viendo. Ahí sí que mi jefe cuando estaba en la radio, mire, Suzette, así se hace acá y se ponía con la mezcladora y empezaba, buenos días a nuestros oyentes en Radio Fantasía. Entonces, así, mientras yo lo escuchaba, vi como qué entonación iba a tener yo en la radio, fui como que practicando. Así que considero que al menos en la radio es practicando, 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 hasta que uno mismo como que adopta esa, esa entonación ya que lo distingue a uno en la radio. Entonces ahí fue cuando ya pude, buenos días a nuestros oyentes en Radio Fantasía, entonces siento que ahí uno ya define su estilo, ¿verdad? En la radio. Ahora, en cuestión de doblaje, como ya es más enfocada en actuación, siento yo, sí les recomendaría tal vez ver tutoriales en YouTube, la típica, pero sí siento que ayudan bastante porque sí ponen bastantes ejercicios para ejercitar la voz antes de practicar el doblaje. Pero sí, siento que ahí ya es más actuación como tal, ¿verdad? Y obviamente la práctica hacia el maestro, en ambos casos. Claro, y lo que tú decías era algo muy importante, que es adaptar la voz, ¿verdad? En lo que es tal vez el doblaje, a la gente tal vez recae mucho en imitar directamente a otros personajes, ¿verdad? Y es algo que tal vez al final los perjudica porque en ciertos proyectos se busca una voz auténtica y ya no una voz imitada. Entonces, ¿cuál crees que es la clave para todos aquellos actores de doblaje para no caer en la imitación y quedarse en una voz auténtica? Pues ahí sí que yo antes cometí ese grave error de que siempre imitaba, no actuaba, entonces me decían, no, es que no, no convences. Lo que empecé a hacer fue en general, pues los doblajes es porque están en otro idioma, en general. Entonces yo siempre, ya sea en japonés, inglés o lo que sea, veo el idioma original y evito ver cualquier otro en español, incluso de España, sí, yo misma me hago la idea de ese personaje, ¿verdad? Entonces, yo más que todo recomendaría que lo vieran en su idioma original, que lo escuchen y ya le den su propia personalidad en español con su estilo, ¿verdad? Porque si escuchan al actor de doblaje o uno similar en español, lo van a imitar inconscientemente, entonces diría mejor no lo escuchen y escuchen el idioma original, que creo que es Sí, lo mejor. claro, y en tu propio punto de vista, lo que fue a lo largo de tu carrera, ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío que has enfrentado, ya sea en la radio o para ser actriz de doblaje? Pues yo creo que más que todo soltarse ahí sí que quitarse totalmente la timidez porque en el doblaje yo antes con los proyectos, los pocos que tengo que me invitaban, me decían, sí, es que tienes una voz muy bonita, pero como que te hace falta soltarte y como que todavía estaba un poco cohibida a interpretar totalmente, entonces creo que eso es lo más difícil, quitarse la pena y de verdad meterse en el personaje y actuar ahí. Eh, Únicamente, ¿verdad? Como el personaje sin estar pensando de, no, es que si este tono no lo hago bien, sino soltarse, creo que es lo más difícil que hay. Claro, muchísimas gracias, Suset. Y para finalizar, pues la última pregunta, ¿qué te motiva a ti para seguir? ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Qué vamos a esperar de ti en un futuro? Pues mi motivación, más que todo, bueno, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la voz, las artes vocales en general me encantan, el canto, el doblaje, la radio, ¿verdad? Entonces, esa es mi motivación, más que todo, que me gusta. Y en futuros proyectos, sí planeo, pues, meterme más a fondo en el doblaje, ¿verdad? Ya más en la actuación profesionalmente para hacerlo bien. Y, y en cuestión de la radio, ¿verdad? Sí, continuar en la radio y ya llevar a cabo futuros proyectos como podcast, doblajes propios o incluso narrar historias con mi voz, todo lo que tenga que ver con artes vocales. Muchísimas gracias por darle el tiempo a Sunum, Suset. Te agradecemos esta noche por estar con nosotros. Gracias a ti.